Hola, muy buenos días a todos los que nos están acompañando desde sumamente puntuales, tempranito. Qué alegría y qué motivante es para nosotros también tenerlos acá en este evento en el que vamos a dar cuenta de los resultados de nuestro DCE 2020 realizado en un año de pandemia. Les quiero comentar que brevemente que nuestro programa está bastante acotado, pero contundente. Vamos a partir con unas palabras, como siempre, de bienvenida de nuestra gerente general, Marcela Bravo. Posteriormente vamos a tener una presentación de contexto en donde Héctor Lira de Ipsos nos va a dar una visión global de las tendencias a nivel mundial, pero específicamente con foco en nuestro país, Chile. Y posteriormente vamos a tener acá los resultados de nuestro DCE, los cuales van a ser presentados por Katy Müller junto a Miguel Pinto. Posteriormente a eso vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, las cuales les pido desde ya que por favor las puedan ir haciendo llegar por el chat. En caso que alguno de ustedes quiera pedir la palabra, con posterioridad me avisa por interno, por un chat, o levanta la manito y ahí yo voy a estar atenta para dárselas. Así que sin más dejo a Marcela con nosotros. Muchas gracias, Alicia. Bueno, primero saludarlos, un gusto tenerlos acá con nosotros. Nos hubiese gustado que fuera personalmente porque somos buenos para abrazarnos y nos encanta encontrarnos, pero ya será, ya tendremos esa ocasión y por ahora es un agrado tenerlos acá. Quiero agradecer a Alicia, a Katy, a su equipo que han sido quienes han liderado este DSE, que es una herramienta que desde Acción implementamos y que creemos que en este contexto actual, donde medir el desempeño de una compañía desde un enfoque de triple impacto, con foco en las variables ASG, es fundamental. O sea, hay que responder de manera integral a los múltiples desafíos que enfrenta el mundo empresarial y lo hemos visto con mayor fuerza en esta pandemia. Entonces, esta herramienta que nosotros llamamos diagnóstico de sostenibilidad empresarial es un análisis cuantitativo y que fue totalmente reestructurado por Acción Empresas este año e implementado por Ipsos con la finalidad de conocer concretamente cuáles son los avances y cuáles son las brechas que nuestras empresas socias tienen en materia de sostenibilidad. Es importante destacar que esta herramienta es un cuestionario, es de autoevaluación, en ningún caso constituye un ranking, pero sí creemos que es muy importante para que las empresas puedan saber en relación a otras también cómo están, sin hacer una comparación, a lo mejor por industria es distinto, pero cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y en función de eso, dónde están las mejoras y por lo tanto le permite utilizarlo como una herramienta para mejorar sus planes. Esto es contestado por diversas empresas de distintas industrias, por lo tanto los resultados no son absolutos, sino que son vistos bajo un prisma de los distintos y múltiples entornos en los que cada empresa se desenvuelve y se priorizan según los desafíos y realidades que cada una de ellas tenga. Pero sí tenemos que destacar que es una ayuda entonces concreta para analizar, revisar y gestionar sus estrategias de sostenibilidad. A nosotros en Acción, los resultados obtenidos nos permiten además tener un termómetro respecto al impacto que genera el trabajo que realizamos y en el que nuestra red de empresas socias participa activamente y por lo tanto nos interesa poder darle cuenta si lo que estamos haciendo está logrando los objetivos que nosotros tenemos. Y por otro lado, somos una entidad que es muchas veces consultada. ¿Cómo está en materia de sostenibilidad las empresas en Chile? ¿Qué está pasando en relación a los temas sociales o ambientales, etcétera? Y por lo tanto, contar con esa información es muy valioso para nosotros y esperamos que para ustedes también. Así que, bueno, sin más, yo quiero entonces introducir a Héctor Lira y agradecerle también que hoy día nos acompañe porque él nos va a presentar algo muy interesante que son las grandes tendencias para este 2021. Así que, Héctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tú tienes un tremendo currículum que yo iba a leer, pero que como entró tu presentación se me borró. Así que...
pero quizás cuando termine lo voy a decir para no atrasar tu presentación. Pero Héctor, muchas gracias y lo que nos tienes que contar es muy interesante. Así que adelante. Gracias, Marcela, gracias por la invitación y perdón por boicotear mi propia presentación. Igual lo más importante es lo que les voy a decir más que quién soy, así que ahí no perdemos tanto. Oye, bueno, a ver, lo que les quiero contar hoy día, tengo 20 minutos, así que quizá voy a ir un poquito rápido y van a surgir ciertas preguntas, es contarles, abrir un poco la mente, y abrir un poco la mente respecto de cuáles son las tendencias, cuáles son las transformaciones que están ocurriendo en el mundo, en Chile, y cómo eso podría estar afectando particularmente al área de la estrategia empresarial, al área de la sostenibilidad, etcétera. Y lo que vamos a ver hoy día habla bastante del futuro, pero no es futurología. O sea, hay un estudio que yo les quiero contar, que es uno de los más grandes en su tipo en el mundo, que son las Ipsos Global Trends, que básicamente te permiten ver qué es lo que más valora las personas en el mundo y particularmente qué es lo que más valoran los chilenos, los colaboradores, los consumidores, las comunidades, los proveedores. ¿Okay? Por lo tanto, eso es lo que yo les quiero contar. Les quiero hablar un poco de los chilenos, ¿ya? Y cuáles son las tendencias del mundo y cómo están impactando a los chilenos. Dicho eso, básicamente vamos a ver tres cosas hoy día. Primero, qué y cuáles son las Ipsos Global Trends. Segundo, cuáles son las tendencias más relevantes que están ocurriendo hoy día, particularmente en Chile, que se está manifestando más fuertemente. Y tercero, qué deberían mirar las empresas de cara al futuro en materia de sostenibilidad. ¿Ok? Partamos con lo primero. Lo que vemos hoy día básicamente tiene que ver con un estudio que está realizado en 33 países, son más o menos 22.000 personas que se encuestan, Chile incluido, y uno de los hallazgos que uno encuentra dentro de todo este estudio global son ciertas tendencias que están en todos los países, ¿ya? Pero obviamente la intensidad de esas tendencias no es igual en todos los países. En algunos países, por ejemplo, el cambio climático es mucho más intenso para esa población que para otros. ¿Ok? Por tanto, yo les voy a contar primero las tendencias que existen y luego por qué en Chile hay algunas que son más intensas. Y básicamente, ¿cuál es nuestra teoría del cambio? Antes de partir, les explico brevemente el modelo que está detrás de lo que les voy a contar. Nuestra teoría del cambio básicamente se basa en tres aspectos. Primero, identificar cuáles son las grandes fuerzas exógenas globales que influyen a largo plazo en los valores y creencias de las personas, las que nosotros llamamos macrofuerzas. Luego, ver cuáles son las tendencias mundiales existentes en la sociedad producto de estas macrofuerzas. Y finalmente, tratar de anticiparnos a lo que viene, de asumir riesgos que sean más inteligentes para las compañías. Entonces, hablando de eso, mucha gente me pregunta ya, ¿qué tiene que ver el COVID con esto? ¿Ya? Este estudio se hace desde el 99, para que se hagan una idea. Uno de los hallazgos que nosotros nos dimos cuenta fue que el COVID-19 lo que hizo fue acelerar ciertos procesos que ya estaban ocurriendo. ¿Ya? Más que instalar una agenda nueva necesariamente, en materia de empresa, por supuesto en materia de sanidad sí, pero en materia de empresa, de lo que competen las empresas, lo que vino fue acelerar ciertos procesos como la transformación digital, la sensibilidad al cambio climático, etcétera, ¿ya? Y por lo tanto, el COVID lo que hizo fue acelerar algunas cosas que yo les voy a contar hoy día. Ahora, en ese sentido, si bien las conductas varían en el tiempo, los valores que están detrás de las conductas son más o menos estables. Y por lo cual, si uno entiende las causas que están detrás de los comportamientos de las personas, nos vamos a poder anticipar de mejor manera cómo se comportan en el futuro. Y esto aplica desde clientes a proveedores a comunidades. Aquí hay un claro ejemplo, en Ipsos, desde 1999, particularmente en UK, realizamos algunas preguntas valóricas, que pese a que hay disrupciones tecnológicas, políticas, por ejemplo, el lanzamiento de Facebook, la crisis subprime, Brexit, etcétera, no han variado tanto en el tiempo. ¿Ya? Eso dice que ya en 1999 podríamos habernos anticipado al hecho de que las personas, por ejemplo, como la pregunta que aparece acá, sienten cierto temor por el avance tecnológico, antes incluso del lanzamiento de Facebook. Y eso implica que yo hubiese tenido un poquito más de visión para saber que probablemente las regulaciones que están ocurriendo hoy día en el sector tecnológico respecto a la privacidad de datos, etcétera, era algo que iba a suceder. Cuando uno de repente se sorprende que, por ejemplo, hay gente que exige más regulaciones para las empresas como la de las redes sociales, las tecnológicas, la verdad es que ese temor, esa desconfianza por la tecnología es bastante antiguo. Por lo tanto, lo que les quiero remitir con esto es lo siguiente: no es posible proyectar el futuro sin antes comprender los valores detrás de ciertas conductas y ciertas tendencias. Y por lo mismo les quería poner esta imagen. Esta escena es de hace 2000 años de una tienda en Roma, ¿ya? Nosotros podemos notar en la imagen que ya en esa época los mercaderes sabían que las personas no iban solo a comprar para adquirir productos, sino que también iban a entretenerse, a hacer vida social, tener buenas experiencias. Tanto así que, como pueden ver hacia la derecha de la imagen, tenían ciertos monitos, ciertas mascotas que entretenían a la gente que iba a comprar, ¿ya?
Y esto básicamente, ¿qué te dice? Nosotros en estudios recientes que hemos realizado, y solo para hablar, por ejemplo, del retail, hemos identificado que al menos el 50% de las personas que asisten a un centro no comercial no lo hace únicamente para comprar, sino que lo hace para entretenerse. O sea, sabemos que el 50% de la gente va a empezar a comprar en internet y va a sustituir el retail, sí, pero hay un 50% de las personas que van a seguir queriendo ir porque se entretienen, porque lo pasan bien, ¿ya? Eso implica, por ejemplo, tener claro, por ejemplo, en el mundo del retail, que yo tengo que tener capacidad de anticiparme eso y decir, oye, no, porque la otra vez leí una frase de un gerente que decía, la tienda física va a desaparecer. Bueno, uno podría cuestionarse, sí, va a desaparecer quizás en términos de la compra, pero ¿qué pasa con la experiencia que los clientes viven en la tienda? Porque por algo van también, ¿ya? Ahora, imposible, ¿ya? Hablar de las tendencias más importantes sin antes hablar de las causas que las explican, lo que llamamos macrofuerzas. Es decir, estas fuerzas están ocurriendo a lo largo del mundo. Y les voy a hablar particularmente del caso chileno, ¿ya? Primero en Chile, y acá voy comparando Chile con la OCDE, este es un dato duro, es de la OCDE, ¿ya? De un informe que hicieron. El 47% de la población con ingresos medios versus el 61% que hay en la OCDE. O sea, lo que ha pasado mundialmente es que ha ocurrido un aumento gradual de la clase media, una clase media que tiene más expectativa, eso es importante, ¿ya? Muchos, si ustedes se fijan, muchas manifestaciones que han empezado a ocurrir en el mundo desde el 2011 responden a una masa de personas con más expectativas también y mayor organización por redes sociales, pero ha aumentado la clase media, ¿ya? Pero una clase media que es muchas veces de cristal, es decir, que tiene muchas expectativas, pero que es bastante frágil su bienestar futuro, que pierden los ingresos y básicamente bajan muchas veces de incluso nivel socioeconómico. Eso es un efecto importante que después les voy a explicar cómo afecta las tendencias. El tema de la desigualdad, ¿ya? Este tema de la desigualdad no es algo propio de los chilenos, no es algo que de repente se puso de moda en Chile, es algo que es mundial. El 81% de chilenos, esta es una encuesta que se hizo, cree que grandes diferencias a nivel de ingreso y riqueza es malo para la sociedad. En el mundo ese número es 69%. O sea, Chile está particularmente más sensibilizado con el tema de las desigualdades, ¿ok? Y por lo tanto, acá el tema de la desigualdad, el tema de la distribución de la riqueza es un tema candente en Chile. Lo es en el mundo, sí, hay un 69%, pero el 81% en Chile ya tiene esa sensibilidad. Por lo tanto, clase media, después el tema de la desigualdad. Tercero, el tema de las tensiones políticas. Una encuesta también de percepción que nosotros hacemos en el mundo, el 76% considera que el país va en mala dirección, ¿ya? Esto versus el 55% en el mundo. ¿Ya? O sea, el 55% del mundo piensa que va en dirección, en Chile el 76%. O sea, Chile es uno de los países más pesimistas entre los encuestados del mundo. Por lo tanto, también es importante entender que estamos con una masa crítica de personas que no es particularmente optimista frente a lo que está sucediendo. Y por lo tanto, eso también nos sitúa frente a las tendencias de una manera diferente a otros países. El tema de la información, ¿ya? Este es un dato duro, el 84% respecto a la cantidad de habitantes, ¿ya? Usa Internet en Chile, en la OCDE es 60%. Chile es un país que es particularmente más digital. Y por lo tanto, de hecho en alguna época fue uno de los países que tenía más cuentas de fotos, como que siempre ha sido muy innovador y muy incursor en ciertas cosas tecnológicas, ¿ya? Sin embargo, así como somos muy digitalizados, el 80% cree que es inevitable que perdamos cierto nivel de privacidad en el futuro, ¿ya? Y hay algunos que surgen ciertas preocupaciones, a otros no les importa mucho, pero es un porcentaje importante. Por lo tanto, también estamos hablando de un grupo, un país donde estamos muy digitalizados y donde la tecnología está muy inmersa en nuestras relaciones, en nuestra forma de relacionarnos con las compañías. Y el tema de tecnología, ¿ya? No es menor que el 68% de las personas cree que la tecnología puede hacer nuestras vidas mejores, pero a su vez, el 68% también cree que las empresas de tecnología y redes sociales, las mundiales, tienen que ser más reguladas, ¿ya? Acá nos parecemos más a la OCDE. ¿Ya? Esta suerte de fe en la tecnología y a su vez desconfianza en la tecnología, nos parecemos más al mundo, somos más parecidos a ellos, efectivamente. Y finalmente, perdón, el tema del mundo frágil, ¿ya? El tema del mundo frágil no es menor. El tema del cambio climático, yo sé que ustedes lo van a escuchar todo el día y puede parecer incluso un lugar común, pero el 88% de los chilenos cree que vamos encaminados a un desastre medioambiental, a menos que cambiemos nuestros hábitos. O sea, es un número importante de chilenos el que tiene esa desconfianza. Y por lo tanto, acá también surge el tema del medio ambiente, que Chile es particularmente más sensible a esto. Si nos comparamos con la OCDE, en la OCDE es más o menos un 77%. Por lo tanto, con estas macrofuerzas, les quiero explicar ahora básicamente qué impacto tuvieron en las tendencias y por qué en Chile son más intensas algunas que otras. Esto no me va a tener mucho en esta lámina, simplemente les quiero mostrar que el estallido social, que es un tema que a todos nos marcó mucho y que pareciera como una cosa que cambió la agenda, no es un fenómeno único de Chile, ni fue ni el primero y tampoco va a ser el último. Por lo tanto, el primer mensaje es comprender que las movilizaciones son una más de las tendencias a las cuales nos vamos a enfrentar.
las empresas, los gobiernos, etcétera. O sea, entiendan las movilizaciones en el mundo y en Chile como una tendencia, ¿ya? Que es distinto entenderla como algo exógeno a mi empresa. Yo cuando tengo una empresa y hago una estrategia muchas veces de sostenibilidad, me hago cargo de ciertas tendencias. Bueno, esta también es una, ¿ya? Por lo tanto, deben ser consideradas en cualquier estrategia, en especial algunas industrias como la FP, la ISAPRE, las mineras, que tienen cierta carga simbólica, ¿ok? Por lo tanto, el tema de las movilizaciones, tenerlo en consideración. Ahora bien, por favor, no se mareen mucho con este mapa, ¿ya? Una cosa que hicimos con el estudio fue, por medio de análisis factoriales, ver cómo se agrupaban los 36 valores que nosotros identificamos en distintos clústeres o grupos que nos permitan básicamente construir ciertos perfiles valóricos. Identificamos 4 perfiles valóricos en el mundo. Después les voy a contar cómo es en Chile. Hay un perfil que es más optimista, es un perfil que ve muy positivamente las tecnologías, muy positivamente el crecimiento económico, tienen fe en el capitalismo, son pro-globalización, les gusta la tecnología, si hay algo nuevo lo prueban, etc. Hay un grupo más abajo que es más tradicional y por lo tanto lo que defienden son valores más tradicionales y nacionalistas, ¿ya? Los roles de género más tradicionales, están cansados del medioambientalismo, prefieren ir a comprar a la tienda que comprar en internet, etc. ¿Ya? Después está hacia la derecha un grupo que es lo que nosotros llamamos pesimista, ¿ya? Este que todo tiempo pasado fue mejor. Son más nostálgicos, básicamente, y están muy preocupados por el futuro. Tienen ansiedad por la tecnología, quieren que regulen las big tech, sienten cierta nostalgia, no les gusta tanto la tecnología, se sienten abrumados por tanta información. Son grupos que son más pesimistas, y finalmente el de la derecha ya, que son los que uno llamaría radicales, y por favor, la connotación radical no la tomen como revolucionaria, sino que más radicales en sus valores, que son los que buscan cambios más radicales, que básicamente tienen 3 cosas en común. Van más allá del tema de los roles de género, se los cuestionan, ¿ya? Son más open mind, si lo quieren llamar así, están muy sensibilizados con el cambio climático y están muy enojados con la distribución de la riqueza. Esas son las 3 cosas que más los caracteriza a ese grupo. Si nosotros hacemos este análisis en Chile y vemos cuáles son los más intensos, el chileno posee valores principalmente radicales y pesimistas. Y esto es fundamental que lo comprendan para poder entender las sensibilidades detrás de las tendencias que les pasaré a explicar. Sin embargo, es importante entender también que esto no es simplemente decir que son radicales y pesimistas. No, cada persona obviamente es distinta. El nivel socioeconómico, el género, la edad afecta. Pero en general, si uno quiere ver en términos generales, el chileno tiene un perfil valórico que es más radical y es más pesimista en los 2 grupos. Por lo tanto, ojalá para ustedes la noticia que yo les diera decía, oye, nuestros clientes, la ciudadanía, las personas son optimistas. Me encantaría decirles eso, pero la verdad es que en Chile no es tanto, ¿ya? En Chile, de hecho, son un poquito más pesimistas y un poquito más radicales. Ustedes ya lo deben ver con las comunidades que se asocian, con los clientes muchas veces, pero es importante tener este perfil valórico en la cabeza. O sea, vamos a estar hablando de este perfil, ¿ya? El chileno es particularmente conocido por esto. Ahora, vamos al tema de las tendencias, ¿ya? Tampoco se varía mucho con esto, sin embargo, les quiero decir rápidamente que no todas las tendencias, las 36 tendencias que nosotros identificamos, son igual de intensas en todos los países, ¿ya? Y la que yo les voy a presentar ahora son aquellas que son particularmente más intensas en Chile y más intensas en Chile versus la OCDE. ¿Ya? Esa es como un poco la característica de lo que me pasa. O sea, no solamente son importantes en Chile, sino que si me comparo con la OCDE, son más fuertes que la OCDE. O sea, el chileno está más sensibilizado con estas tendencias, ¿ok? Y acá les voy a contar 6 señales concretas que les voy a decir, ok, ahora entiendo cuáles son las tendencias. Primero, el tema de esta sensación de los chilenos, que están más abrumados que otras personas en el mundo, de que el mundo está cambiando demasiado rápido, ¿ya? Eso es una cosa propia de los chilenos, se sienten como estresados, por así decirlo, por tanto cambio. Segundo, el tema de la creencia de que las empresas tienen que contribuir a la sociedad más allá de generar utilidades. El 85% respondió a esto. Lo cual igual es interesante, porque en otros países la gente no espera tanto de la empresa, o son más relajados, o no le dan tanta importancia, le dan mucho más importancia incluso al Estado. Chileno le dan mucha importancia a las empresas y les transfieren ciertas responsabilidades, ¿ok? El tema de la globalización, el 62% de los chilenos cree que la globalización es buena. Eso también es interesante. Algunos países como Francia, como España, no lo ven así. Ellos dicen que la globalización es mala porque yo tengo productos locales que son buenos y vienen a competir con ellos. En Chile lo ven un poco al revés. Dicen, oye, qué bueno que la economía es abierta. Eso es positivo, ¿ya? El tema de la conciencia respecto a la salud, ¿ya? Al autocuidado. El 84% de los chilenos, por ejemplo, cree que comer bien es la cosa más importante que puede hacer para tener buena salud. Ojo, no significa que lo hagan. Todos sabemos que los chilenos no comemos bien, ¿ya? Pero ellos saben que si comen bien puede ser importante. Hay una sensibilidad ahí interesante. El tema de la autenticidad. El 85% de los chilenos cree más en su experiencia personal con la empresa que la publicidad que la marca hace. Y esto se aplica a comunidades, esto se aplica a proveedores, esto se aplica a muchos otros stakeholders distintos.
Por lo tanto, la autenticidad también es algo que vamos a ver hoy día. Y finalmente el cambio climático, que yo sé que probablemente lo que ustedes más han escuchado. 86% de los chilenos creen que las compañías no están, no están lo suficientemente preocupadas por el medio ambiente. Hay un gran porcentaje de las personas que sienten que las empresas no se han hecho del todo cargo. ¿Ok? Esto no significa que no lo estén haciendo, significa que la percepción es esa. Dicho eso, les voy a ir contando rápidamente. Por ejemplo, el tema del cambio climático. Hay aerolíneas que, para que las rescaten de la crisis, dijeron a cambio, yo voy a básicamente disminuir mi huella de carbono. ¿Ya? O sea, dijeron, dame dinero, estoy en crisis, COVID-19, yo a cambio me hago cargo del tema del carbono. Y ahí las preguntas que surgen es, ¿hasta qué punto también la valorización que la gente tiene de la contaminación y de la mayor fragilidad del planeta es buena? Acuérdense que hubo días donde la contaminación era muy baja y la gente los vio. La gente se dio cuenta de eso. Y por lo tanto hay una sensibilidad que ya existía que con eso como que se acrecentó. Y de hecho, prepárense para un montón de papers que van a contar qué pasó en el COVID-19 cuando disminuyó la contaminación porque la gente dejó de hacer cosas. O sea, eso va a empezar a ser muy fuerte en la agenda. El tema de el autocuidado. ¿Ya? Acá el típico ejemplo el de Burger King, que hizo una publicidad donde pone su hamburguesa más emblemática pudriéndose. ¿Y cómo se atreven a hacer eso? Bueno, lo que pasa es que ellos dijeron, mira, nosotros lo que vamos a hacer concretamente es eliminar los sabores y conservantes artificiales. Y lo vamos a eliminar a tal punto que te voy a mostrar cuántos días se demoran en pudrirse mi comida. O sea, algo que en otra época hubiera sido impensado, hoy día lo hacen. Acá la pregunta que uno se hace es hasta qué punto la gente, las comunidades, los proveedores, los colaboradores, los clientes, esperan que ustedes como compañía se hagan cargo de su bienestar personal. ¿Ya? Más allá de la salud, más allá de otras cosas también que son más o menos obvias. El tema de esta percepción de que del capitalismo consciente que se llama, hay un reportaje muy bueno en Netflix que se llama Salvando el Capitalismo, que tiene que ver con esta mirada no del anticapitalismo, sino decir, oye, ¿cómo podemos reconvertir el capitalismo en algo sustentable? ¿Ok? Y acá hay ejemplos concretos de un banco, por ejemplo, que entendiendo la exclusión digital, que no todos estamos digitalizados en la banca, fue a los homeless y les abrió cuentas bancarias a ellos, porque sabían que ellos no tenían básicamente alternativas de digitalización. Y se hicieron cargo de incluir un grupo que estaba excluido por la tecnología, por ejemplo. O el tema del gramo, que es una cosa muy propia chilena, muy conocido, que es bastante exitoso, que es esta revolución inteligente, libre de colusión, alta vida de barrio, alto en ahorro. Por tanto, la pregunta que uno se hace es hasta qué punto las marcas están transformando las demandas anticapitalistas en nuevas soluciones y políticas de impacto social y ambiental. Eso que uno podría escuchar y caricaturizar en la calle y decir, oye, ¿qué están hablando? Bueno, ¿hasta qué punto tú lo puedes integrar dentro de tu estrategia de sostenibilidad? Y empezar a hacerte cargo de eso, porque eso va a traer tracción. ¿Okay? El tema de la autenticidad. Las marcas con propósito. ¿Ya? Las marcas con propósito, yo sé que han escuchado quizás bastante de esto, pero de verdad, ¿ya? No marcas que dicen que tienen propósito, sino que marcas que en su práctica, en su operación están con propósito. Patagonia es una de las primeras tiendas que permite que su propia marca uno la lleve y la repare. O sea, cuando se te rompa el jeans, por decirte cualquier cosa, no te voy a vender otro, te lo voy a reparar. O el tema de H&M, que lanzó una herramienta para transparentar los proveedores y fábricas de cada producto, porque tenían críticas de que lo hacían no sé dónde. Bueno, ¿saben qué? Les vamos a transparentar nuestra cadena de valor. Les vamos a mostrar dónde salió este producto. Ya, eso es abrir. Eso básicamente es auténtico. En mi operación, yo integré, no solamente a nivel de relaciones públicas, sino a nivel de operación, estas mejoras. ¿Y hasta qué punto las marcas con propósito van a triunfar? ¿Ya? Y acá hay una cosa importante. Muchas marcas que eran muy estables, que tenían mucha reputación porque eran muy antiguas y eran muy tradicionales, hoy día se están viendo amenazadas por marcas nuevas que no son tan tradicionales, que no tienen tanta estabilidad, pero que tienen propósito. Y por lo tanto puede ser un elemento desestabilizador. Esto, ¿para qué se los voy a contar? El tema de la incertidumbre, ¿ya? Y solamente para que ustedes sepan, en la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía la expectativa que el Estado tuviese un rol de intervención mucho más permanente porque estaba todo destruido. Y la pregunta que muchos nos estamos haciendo, sobre todo los que nos dedicamos a esto, es, ¿la gente va a tener esa expectativa? La gente va a esperar que con este desastre del COVID-19, que es como una guerra mundial en términos del desastre económico y todos los daños que genera, la gente va a esperar que los gobiernos tengan más rol, más importante, que intervengan más, que regulen más. Uno podría pensar que sí, ¿ya? Uno podría pensar que sí, por lo tanto tengo que estar preparándome ya. ¿A qué? A que muchas empresas, por ejemplo los bancos, flexibilizaron políticas de beneficios. ¿Ah? Si tú estás endeudado, ¿sabes qué? No me pagues 3 meses, págamelos después. No te va a cobrar nada. ¿Hasta qué punto esa flexibilización de política se volvió algo higiénico? ¿Hasta qué punto yo, para competir hoy día en la banca, voy a tener que ser flexible por default? No por la buena onda, no por algo excepcional, sino que voy a tener que hacerme cargo e integrar eso en mi día a día. ¿Ya? Ese es un poco el cuestionamiento que surge. Ahora bien,
con todo este contexto en la cabeza, ¿qué es lo que se viene para Chile en términos de desafío, de sostenibilidad? ¿Ya? Me quedan 3 láminas y termino. Lo primero, la corrupción ha tenido un impacto brutal en la reputación del mundo empresarial. Ya acá pueden ver en el gráfico rápidamente la crisis de la farmacia, otras crisis. El estallido social bajó la reputación mucho. Y ojo que el estallido social no es que las empresas se hayan portado peor con la ciudadanía. Es interesante eso. Simplemente fue, si usted alcanzaba a estar alguna vez en alguna protesta, pero pasó muchas veces que uno iba por la calle y de repente había una barricada y lo primero que quemaban no era solamente cosas de los carabineros, quemaban las marcas. Si hay una farmacia, quemaban la farmacia. Si hay un banco, quemaban... ¿Por qué la gente quemaba eso? En otras protestas sociales que uno analiza, no pasaba tanto eso. Había barricadas, había fuego, todo, pero no era que tuviera una marca y le va... No, eso no pasaba tanto. En Chile pasó. Hay una rabia contra el mundo empresarial que es importante que uno la tenga al menos en el radar. ¿Ok? Y segundo, es posible extrapolar la demanda por más cercanía que los clientes están haciendo las empresas a otros stakeholders, como las comunidades y los proveedores. Desde marzo de 2019 a septiembre de 2020, lo que ha ocurrido, y le explico rápidamente este gráfico, es que la gente ha aumentado, ¿ya?, la percepción de la cercanía y la importancia de la cercanía de la marca con la persona por sobre incluso, o no por sobre, a la misma medida que el desempeño de la marca. ¿A qué me refiero con esto? Desempeño es que si tú me dices que llegas 3 días, mi delivery va a llegar. Ya, ok. Cercanía es que yo te voy a tratar cuando tú compras y si es que no funciona de una forma cercana. Eso que uno piensa de los colaboradores, en los clientes también pasa con los colaboradores. Fíjense ustedes las políticas internas de las empresas, con el tema del COVID, que tuvieron que ser cercano. También pasa con las comunidades, es importante esto. Las comunidades tienen expectativas que la empresa tenga cierta cercanía. Y por supuesto con los proveedores, nunca nos olvidamos los proveedores. ¿Ya? Y 3 ideas fuertes y con esto termino. Primero, la coherencia. ¿Ya? La sociedad pide a gritos empresas más sustentables. No lo pide así. Nadie tiene un cartel, empresas más sustentables. ¿Ya? Pero la gente lo está pidiendo. Es una interpretación que uno puede hacer de todos los letreros que ve. Las personas solo creen a las empresas que cumplen sus promesas, que hacen a sus colaboradores, a los clientes, a los proveedores y a las comunidades. ¿Cuáles son tus promesas que estás haciendo a tus distintos stakeholders? ¿Y cómo las estás cumpliendo? ¿Y cómo demuestras que las estás cumpliendo? Coherencia. Segundo, la transparencia. Las personas esperan que las empresas se vinculen con los colaboradores, clientes, proveedores, comunidades, de manera simple y clara. La famosa letra chica no solamente se aplica a los contratos, también a las relaciones. Cuando yo me relaciono con un proveedor, cuando voy a una comunidad porque estoy instalado en ese sector, cuando hablo con mis propios clientes, con mis propios colaboradores, ojo con las muchas letras chicas que uno sin darse cuenta las tiene. Y finalmente, la vecindad. Le puse ese nombre, no sé si es el más justo para lo que quiero decir, que da lo mismo si tu negocio es B2B o B2C. Da lo mismo. ¿Ya? Tus stakeholders esperan que lo trates bien. Eso es un hecho. Que seas buen vecino si estás en un barrio. Que pagues a tiempo a tus proveedores. Que seas cercano a tus clientes. Que cuides el entorno y el medio ambiente. Sé un buen vecino. ¿Ya? Uno podría decir, hasta cierto punto, que la coherencia entre lo que la marca dice y lo que la marca hace es la mejor estrategia de sustentabilidad. Y con estas palabras termino. Muchas veces las áreas de recursos humanos y sustentabilidad tienen un problema, y es que cuando uno anda el gerente de finanzas y el gerente comercial, ellos están mirando los números del negocio. Y como tú hablas de otra cosa, piensan que en el fondo quizás no tienen la importancia que tienes que tener. Si ustedes no son sustentables como compañías, van a perder clientes. Y eso le pega al gerente de finanzas y le pega al gerente comercial. Una estrategia de sostenibilidad no es solamente por la buena onda, porque un día despertamos como bien intencionados. Es también un tema muy importante de negocios. Tengo que hacerlo porque si no tengo un mal negocio. ¿Ya? Y eso creo que es importante establecerlo a través de los 3 puntos: coherencia, transparencia y vecindad. Eso. Muchas gracias por el tiempo. Espero haber cumplido con los tiempos, no sé. Muchísimas gracias, Héctor. Excelente presentación, súper interesante. Yo creo que le deja la barra muy alta y también muestra muy claramente en qué contexto nos situamos, cuáles son las expectativas también a las empresas, cómo están cambiando, cómo han cambiado. Y en ese sentido, yo creo que nos da la introducción ideal para después ahondar un poco más en el DST. La presentación va a ser claramente más técnica, porque la idea es mostrarle por un lado la herramienta como cuál es el marco teórico de esa herramienta, y por otro lado también algunos aspectos más destacados para cada una de las subdimensiones respecto a los resultados de esa herramienta. Agradezco entonces mucho a Héctor Lira, que es Advisory Director de Ipsos Chile, ingeniero comercial, máster en dirección de personas de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde también es docente en la Escuela de Negocios, y obviamente, y se nota, tiene mucha trayectoria en consultoría estratégica, experiencia de cliente, etc.
Bueno, la parte que me toca ahora a mí, junto a Miguel Pinto, con quien hemos trabajado muy intensamente por un año casi en la revisión de esa herramienta, son los resultados y el marco del diagnóstico de sostenibilidad empresarial. Y en ese sentido lo que les quiero compartir son los antecedentes, los pilares, y también una pequeña explicación de cómo se lee lo que ustedes recibieron, por lo menos las 74 empresas que nos contestaron. El objetivo general, en ese sentido, bien claro, es medir el nivel de desarrollo sostenible de las empresas socias de acción, y en ese sentido es una herramienta general y transversal. La idea es justamente darles luces y recomendaciones sobre ciertas brechas que puedan tener, sobre ciertas ventajas también que pueden tener cada una de las empresas, y que esa retroalimentación sea, ojalá, muy útil para la gestión de la estrategia de sostenibilidad en cada una de sus empresas. En ese sentido, también nos importó entregarles un benchmark. Pero ojo, ese benchmark no constituye un ranking absoluto, sino ahí conviene aplicar un filtro por rubro y también por las prioridades que cada empresa ha definido. Y eso es un punto que yo creo que hay que tener muy en consideración cuando uno recibe esos resultados del DSE, los lee y los aplica después. Y por supuesto también tiene el propósito de darnos una retroalimentación respecto a nuestro trabajo en acción, de ver cómo como red de empresas estamos avanzando en lo que es nuestro propósito, que es el desarrollo sostenible de este y con las empresas. Pasemos al próximo slide. Estoy contando con Miguel para pasar los slides por un tema que tenía en el computador, y agradezco a Miguel también ese apoyo. Bueno, aquí básicamente hay los tres pilares más importantes respecto al diseño de la herramienta, al diseño del estudio. Y es un estudio cuantitativo, la Marcela ya lo mencionó, mediante un formulario autoaplicado, y eso es bien importante. No tiene ninguna auditoría, es realmente basado exclusivamente en las respuestas que las empresas o ustedes nos dieron, y en ese sentido como creo que no nos permitiría hacer por lo mismo un ranking absoluto, sino solamente darles la retroalimentación sobre las cifras que ustedes mismos levantaron en sus empresas, y que sabemos era bien exigente porque también queríamos darle un doble clic a varias dimensiones y entrar un poco más en profundidad. El grupo objetivo son las empresas socias de acción, y la fecha de campo fue harto más largo que lo normal. Empezamos en marzo, terminamos en septiembre, que también tenía que ver con que estamos en época de pandemia, con que varias empresas, muchas de hecho, nos pidieron más plazo, nos dijeron estamos en otra, estamos resolviendo las emergencias, lo cual se entiende obviamente, pero también en algunos casos me imagino que debe haber sido un poco frustrante habiendo contestado el cuestionario muy al principio y tener que esperar más tiempo para tener esa retroalimentación, ese benchmark. Vamos al próximo slide entonces. Respecto a las respuestas, recibimos respuestas de un 53% del total de las empresas socias de acción. Obviamente siempre soñamos con el 100%, pero para llegar al 100% yo creo hubiese sido necesario alargar el plazo muchísimo más, y en algún momento tuvimos que hacer el corte, pero sí creemos que es una cifra bastante representativa, y vemos también que hay rubros que tienen respuesta suficiente como para permitir una comparación por rubro, especialmente los primeros que ven ahí: energía, combustible, inmobiliaria de construcción y también consumo. Mientras que hay otros rubros donde, sea por cantidad de socios que tenemos en nuestra red, sea por quizá un menor interés en contestar esa herramienta, tenemos solamente una o dos empresas que contestaron, y en esos casos no hicimos un benchmark por rubro, solamente hicimos el benchmark con el total de las empresas que contestaron, justamente para resguardar la confidencialidad de la herramienta. Vamos al próximo slide, por favor. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Cómo elaboramos ese cuestionario? Bien largo a todo eso, y ahí tuvimos básicamente 5 principales fuentes de insumo o de ingreso. Uno, claramente el DSE anterior, que existía desde el 2016, que tenía menos preguntas, que permitía un análisis quizá en menor profundidad, que también era un poco más rápido de contestar, pero que también implicaba o consideraba aspectos que ahora quizá ya no son tan relevantes, y faltaban otros como finanzas sostenibles o derechos humanos y empresas, que han ganado más importancia. Claramente también estamos enmarcados en la Agenda 2030, y consideramos para la construcción de los indicadores y metas asociados a los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible.
Y por otro lado, nos orientamos en la metodología GRI, Global Reporting Initiative, porque sabemos que muchas, bueno, más de la mitad de las empresas que contestaron el DSE por lo menos reportan, entonces también era para facilitar las respuestas y no obligarles a hacer un doble levantamiento de cifras similares, pero no iguales. Por otro lado, claramente también nos pasamos en la retroalimentación, tuvimos varios focus group con las empresas socias, y nos orientamos en las dimensiones que construimos por las líneas temáticas que tenemos en acción y también por las líneas temáticas que estamos en ese momento proyectando, envisionando y queriendo tomar el pulso, porque son temas que el World Business Council for Sustainable Development, que es nuestro socio internacional, ha identificado como tendencias venideras muy importantes. Vamos al próximo quizá. Bueno, ahora voy a entrar ya de lleno en lo que era el cuestionario, una monstruosidad para los que contestaron todo de 188 preguntas. Ojalá de verdad los resultados que les hemos podido mandar también les retroalimentan y justifiquen ese trabajo, pero también la mayoría no ha contestado 188 claramente, porque la parte obligatoria, la parte que nos permite hacer el levantamiento principal, fundamental y que también permite la comparación entre todos, son 66 preguntas obligatorias que se distribuyen en la parte general del DSE, mientras que el resto está dividido por los cuestionarios específicos que a su vez eran voluntarios. Entonces ven ahí dos partes claras. Una es el DSE general, obligatorio para todos, o por lo menos como tratamos que todos los que contestaran esa parte más general, y los cuestionarios voluntarios que están divididos en los temas ética y gobernanza, derechos humanos, empresas, personas y trabajo, aprovisionamiento responsable, cambio climático, economía circular, y dos temas que no son líneas temáticas, a diferencia de los otros, que son alimentación sostenible y ciudades y territorios sostenibles. Eso último sí va a ser un programa que estamos ya a puertas de lanzar. Entonces, en esa presentación queremos concentrarnos en los resultados comparativos de la parte general, porque claramente es la que tiene una respuesta más representativa y también porque nos parece que aborda los aspectos más fundamentales. Y en ese sentido, para todos los que quieren mayores detalles, están ahí, están en sus reportes, cada uno de ustedes me refiero a los contactos estratégicos, gerentes de sostenibilidad en su mayoría, han recibido 3 archivos. Uno es un reporte leíble, como de unas 40 páginas en general, donde les damos una introducción y también los resultados destacados de la parte del DSE general y de los cuestionarios específicos que incluía la herramienta. El segundo, que permite un análisis con mucho mayor detalle, es el Excel, que muestra no solamente su puntuación obtenido, sino también la puntuación promedia obtenido, el puntaje máximo y cuántas de las empresas socias tuvieron un menor o un mayor puntaje en por cada pregunta específica. Y por último, también adjuntamos el cuestionario, porque a veces las personas nos decían, pero ¿qué exactamente decía la pregunta que contesté ahí? Entonces ese cuestionario les permite referirse y ver y leer de nuevo la pregunta original que les hicimos y ahí también deducir por qué tienen tal o tal puntaje. Los puntos para cada pregunta se mueven entre 0 y 1, o también entre 0% y 100%, 1 correspondiendo al 100%, y a veces no son binarias, a veces no son solamente sí y no, o sea 0 o 1, sino también tienen subaspectos y eso da una puntuación más diferenciada entre ese 0 y 1. Y por otro lado, también hicimos una ponderación, porque cuando vimos los cuestionarios y vimos la cantidad de rubros que hay en Acción Empresas, claramente hay temas como cambio climático que son más relevantes para ciertas industrias, ciertas empresas que para otros. O sea, generación de energía, huella de carbono, claramente es un elemento clave, mientras que para una empresa de salud puede no serlo tanto. Y eso es el último slide que les quiero compartir y ahí ven en detalle a qué me refiero con esa ponderación diferenciada. Una pregunta que nos parece muy clave, muy importante, tiene una ponderación 3. Una pregunta que nos parece no tan relevante tiene una ponderación 1, como puede ser, por ejemplo, los programas de voluntariado. 3, por otro lado, sería quienes reportan o quienes tienen la sostenibilidad anclada en su política y estrategia. Y después están esas, hay 13 preguntas que tienen puntuación diferenciada
como lo que les comenté recién sobre la medición de la huella de carbono o también la medición del impacto de las empresas sobre la calidad de vida en las comunidades donde opera la empresa, porque algunos tienen mucho más relacionamiento, mucho más impacto también en las comunidades que los rodean que otros, y ahí ven esta diferenciación. Con eso termino mi parte. Agradezco a Miguel el apoyo, a todos ustedes también, haber contestado, a Ipsos claramente su asesoría y sobre todo a Alicia Meri el trabajo como muy prolongado y muy intenso en llegar a esos resultados que les estamos presentando hoy día. Así que muchas gracias y Miguel, te paso la palabra. Miguel, no te escuchamos, creo que estás silenciado, ¿puede ser? Sí, esta frase más repetida durante el 2020, está silenciado. ¿Verdad? Sí, yo lo que comentaba es que en la parte final de esta presentación vamos a compartir con ustedes algunos resultados generales que nos parecen son interesantes de revisar por cada una de las dimensiones que componen el DSE. La verdad que es un resumen bastante escueto de las preguntas que se hicieron. Como ustedes vieron, el cuestionario es bastante largo. Simplemente queremos mirar algunos números, compartir algunas tendencias y poder revisar ciertos pilares fundamentales dentro del cuestionario para la gestión y el desarrollo sostenible, para la generación de prácticas y políticas dentro de las compañías. Bien, lo primero que les vamos a compartir son los resultados globales. Nosotros lo que hicimos para el DSE general, que son estas 66 preguntas que Katy les comentaba, que son obligatorias para todas las empresas, es generar un indicador que resume en una sola cifra cuál es el desarrollo, cuál es el nivel de desarrollo que tiene cada una de las compañías. Si se fijan acá en este gráfico tenemos la dispersión de ese indicador. Tuvimos un mínimo de 20 puntos con un máximo de 88 en un indicador que, como decíamos, va de 0 a 100. El promedio de este indicador, el promedio de las 74 empresas que contestaron fue de 54, y cuando ustedes están recibiendo sus reportes, lo que van a ver es no solamente cuál es su promedio, sino que cuál es la posición relativa, en qué lugar se encuentran respecto de las otras 73 empresas que contestaron el DSE. Lo dijo bien Katy por ahí, la intención y el espíritu de esta medición no es generar un ranking. Si se fijan acá, las empresas no están con su nombre, sino que están más bien las posiciones. Pero de todas maneras es interesante que ustedes puedan ver cómo está su puntaje respecto del resto de socios que contestaron esta herramienta. Después, si abrimos los resultados, considerando que el promedio global es 54 puntos, mirando cuáles son los resultados que tienen las 7 dimensiones que componen este DSE, vemos que las dimensiones o las áreas con mejor evaluación son ética y gobernanza y personas y trabajo. En este caso son 2 dimensiones que para la mayoría de las empresas existe un alto cumplimiento de las distintas políticas y prácticas que se estaban preguntando en los cuestionarios, en la parte del cuestionario que correspondía. En un nivel medio aparecen la sostenibilidad general, que comprende todas aquellas cosas que no caben dentro de alguna de estas temáticas, pero que sí que son transversales al desarrollo sostenible en las compañías. Aprovisionamiento responsable, derechos humanos y empresa, economía circular están más bien en términos medios, y lo que nos llamó bastante la atención es que cambio climático es el área de desarrollo con menor evaluación dentro de las 7 dimensiones que componen este indicador. La pregunta inmediata que nos surgió es, bueno, ¿es esta una tendencia? El bajo nivel de cumplimiento que existe en cambio climático es algo compartido por los distintos socios. Y la respuesta la tratamos de graficar acá con un mapa, donde colocamos 2 ejes. Abajo está en el eje X está el resultado, la evaluación de cada una de las dimensiones, y en el eje Y está la dispersión, es básicamente la desviación estándar, para ver qué tanta diferencia hay entre las evaluaciones de la empresa por cada una de las dimensiones. Y claramente nos aparece cambio climático y economía circular acá en un cuadrante donde, si bien tienen bajo desarrollo o baja evaluación, también existe una alta dispersión. Eso significa que hay empresas, a pesar de este bajo promedio, que hoy día tienen altos estándares de desarrollo sostenible en lo que se refiere a economía circular y cambio climático. Y esto se explica básicamente porque hay empresas que
Estos temas son fundamentales para ellos, los toca, su materialidad es mucho más relevante para estos temas en específico, como comentaba la retomando lo que decía entonces, es que hay ciertas áreas que van a tener un bajo desarrollo y con esto también es importante recalcar el tema de que no pretendemos generar un ranking, porque hay ciertas áreas específicas cuyo desarrollo va a depender mucho de la estrategia de sostenibilidad que cada empresa tenga en particular. No se preocupen si en algunos casos le van a saltar brechas muy importantes en algunas áreas, porque realmente ustedes, por su tipo de empresa, probablemente no tengan mucho que hacer en ese caso. Y ahí el caso más emblemático son el caso de las consultoras, que son chiquititas, tienen 4 o 5 personas, en realidad el impacto que tienen sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático es tan mínimo, que en realidad no se justifica tener una estrategia de sostenibilidad orientada en el cambio climático, sino que más bien en alguna de las otras áreas específicas. Bien, finalmente les vamos a compartir algunos resultados de preguntas específicas para ir ya más al área chica, de estas 7 dimensiones que, como vimos, son las que componen el índice de desarrollo sostenible. Como decíamos, en el informe que ustedes recibieron, van a tener el benchmark también de estas preguntas y otras que aparecen también en el cuestionario. Van a ver destacado dónde están ustedes en algunas brechas donde deberían mejorar y dónde también están destacando. Aquí vamos a compartir más que nada algunas tendencias. Partiendo por la sección general del DCE, creemos que el piso fundamental para construir cualquier estrategia de sostenibilidad es que el compromiso con la sostenibilidad esté expresado de alguna manera en la visión, la misión y el propósito de la compañía. Eso es una pregunta como base dentro de la sección general del DCE, y lo que vemos que el 77% de las compañías socias de acción tiene incorporado en esa visión y misión el compromiso con la sostenibilidad y lo tiene públicamente disponible. Esto, por supuesto, que si bien es un aspecto básico, nos parece relevante destacar que esté prácticamente en todas las compañías, salvo un 11%, que son los que se destacan acá arriba. Por los distintos rubros que componen la red de socios, en muchos casos se logra el 100% en ese sentido, y hay otros rubros que tienen que ver con empresas más ligadas a los servicios, que todavía esto es un desafío. Vemos servicios legales, marketing, consultoría, inmobiliaria y construcción, por ejemplo, todavía no han incluido esto en la misión y visión. Otro elemento clave, ¿cierto?, es la reportabilidad. Katy lo mencionó por ahí, dijo más del 50%, se quedó corta. En realidad el 65% de los socios ha reportado alguna vez, la mayoría con frecuencia anual, y también vemos una tendencia, ¿cierto?, hacia ver que aquellas empresas que son de tipo productiva, que mayoritariamente son las que reportan. Otro elemento importante que encontramos es que aquellas empresas que están reportando hoy día tienen un nivel de desarrollo sostenible mucho mayor, 62 puntos versus 40 de quienes no lo hacen. Eso claramente muestra que el reporte de sostenibilidad no solamente es una herramienta para rendir cuentas, sino que también para medir cómo estamos y para poder hacer gestión en el tiempo y ir mejorando aquellos indicadores que están bajos. En la misma línea, el 51% de nuestros socios, de los socios de acción, tiene una estrategia de sostenibilidad y está públicamente disponible. El 33% la tiene, pero no la tiene disponible en algún documento. Nosotros siempre hacemos esta diferencia, y aquellos que en aquellos casos que las empresas tienen estos documentos disponibles, le asignamos mayor punto, porque entendemos que hay un mayor nivel de formalización, y en ese sentido no depende tanto de las personas que están trabajando en la empresa, sino que hay un documento que fija una política más estable en el tiempo. Y después, un dato que quizás nos llamó más la atención, más que por lo relevante, es que el 28% de las compañías socias hoy día tiene establecido un componente de remuneración variable asociado al cumplimiento de objetivos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Esto implica que hay una bajada ya mucho más concreta a la gestión específica de algunos de los colaboradores. Hay un incentivo en remuneración a generar política y desarrollo sostenible al interior de las empresas, que principalmente, como vemos en el gráfico de la derecha, está asociado a los gerentes de primera y segunda línea, a la gente que está a cargo de la sostenibilidad, un 81%, y en el 62% de las empresas
que lo hacen de esa manera en el CEO. Es una tendencia importante, esperamos que esto pudiera ser mucho más allá, porque lo que va a mostrar es que hay un compromiso mucho más concreto, centralizado en las personas que están trabajando hoy día en la compañía para generar desarrollo sostenible a nivel transversal en la empresa. Después, en ética y gobernanza, que como vimos es una de las dimensiones con mejor evaluación, nos es interesante destacar que el 34% de las empresas, solo en el 34% de las empresas, el directorio no está haciendo seguimiento de los riesgos de gestión ambiental, social y corporativo. O sea, prácticamente en 2 de 3 ya hay monitoreo desde las altas esferas de la compañía. La mayoría lo hace una vez al año, en algunos casos cada 3 meses, pero ya el 66% de los casos lo está generando. En los últimos 3 años calendario, la empresa se ha visto involucrada en situaciones relacionadas con riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En el 66% de los casos no ha sido así. Más allá de este número, más allá de si ha sucedido esto o no, lo importante también es hacerse cargo de esos casos. Y también generamos algún tipo de preguntas sobre si habían tenido cobertura mediática, si había tenido un efecto perjudicial en la reputación, si ha llevado conllevado demandas judiciales o conllevado multas. Siguiendo con el ámbito de ética y gobernanza, el 89% de las empresas integra la gestión de riesgo de desastres, fallas humanas o técnicas en las operaciones para aumentar la resiliencia y así garantizar la continuidad de los servicios. Esto es súper importante porque en el fondo lo que está diciendo es que estamos integrando la gestión de la sostenibilidad en la gestión productiva, ¿cierto? Y en nuestros servicios. En ese caso ya es el 89%. Y un dato que nos llamó la atención en este año particular, tan especial por la pandemia y después también del estallido social, es que un 26% de las compañías socias tuvo que descontinuar algún servicio o producto del desastre o falla humana, técnica y evento y servicio. En el ámbito de derechos humanos y empresa, también como pilar base está el generar una política formal que establezca cuáles son los compromisos con los derechos humanos y la empresa. En este caso vemos que el 42% de la empresa tiene una política que refleja su compromiso de respetar los derechos humanos. Es un área que ha venido creciendo en el tiempo. Acción tiene un área de desarrollo en esta materia. Y vemos que de a poco también está aprobada por el más alto nivel de la empresa, lo que muestra un compromiso también desde las altas esferas de la compañía. Y en general tiene altos componentes de interés con los distintos grupos de interés. La empresa realiza un proceso de debida diligencia, es decir, que evalúa los posibles incumplimientos o violaciones de los derechos humanos a nivel interno y en sus cadenas de suministro. Esto ya muestra un compromiso mucho mayor, significa tener un monitoreo con respecto a los derechos humanos en las compañías. Un 49% de los socios dice que lo está haciendo. Solo un 9% sí nos dice que está públicamente disponible. Eso significa que hay también una tarea ahí en documentar también la información de los casos que se hacen seguimiento. En el caso de que la empresa tenga también alguna corresponsabilidad en la vulneración de derechos humanos, es importante que se hagan ciertas reparaciones, que se trabajen sobre esos temas. Afortunadamente, el 85% de las empresas nos dice que no ha tenido ninguna corresponsabilidad en vulneraciones de derechos humanos. Y en el 7% de los casos nos dicen que a pesar de que lo ha tenido, está públicamente disponible, y en el 8% no lo está.
Bueno, muy cortito, esa es la dimensión de personas y trabajo, compuesta por 14 preguntas, y ahí la primera pregunta que nos parece clave y que tiene una muy buena respuesta ha sido la medición del clima laboral. Un 91% de las empresas lo mide, ojalá lleguemos al 100%, porque sin medir este clima laboral muy difícilmente se pueden tomar gestiones sobre lo mismo. Y por otro lado, el otro aspecto que nos pareció importante, que es uno de los aspectos nuevos que pusimos en STSE, es la gestión de una fuerza laboral multigeneracional. Donde igual hay un resultado del 68% que está tomando ese tema, y creemos que es un tema cada vez más relevante, un tema que va a tomar cada vez más importancia, porque las personas trabajan hasta una edad más avanzada, porque tenemos una cantidad de cambios tecnológicos que requieren también reacomodar perfiles y capacitaciones especiales, entonces es uno de los aspectos que queríamos destacar especialmente. Lo otro que nos pareció tremendamente importante es el ratio entre la compensación anual total más alta y más baja a las personas. Eso se enmarca mucho en una de las iniciativas que varios de ustedes conocen, que varios se adhirieron, que surgió después del estallido social, que se llama Diespor, y que tiene que ver con la demanda que también mencionó Héctor Lira antes, es decir, la desigualdad está creciendo y hay un descontento cada vez mayor. Entonces, nos pareció importante medir este ratio, y si bien entendemos que es un tema sensible, un tema que probablemente la mayoría no quisiera publicar, es un ejercicio que yo creo que es muy sano hacer al interior de la empresa para ver cuáles realmente y cuáles son las gestiones y cuáles son también los posibles cambios que uno quisiera implementar ahí. El mínimo es 3 veces, o sea, en ese caso la persona gana, la que gana más gana 3 veces más que la que gana menos. En el máximo son 105, ahí inciden por supuesto también temas como rubro y sobre todo tamaño de la empresa, y también vemos que lo contestaron de los 74 solamente un tercio, solamente 24. Sigamos al próximo. Bueno, en la elección, procedimiento general de los proveedores, justo más de la mitad que no incluye criterios de evaluación de ambientales, sociales y de gobernanza, y creemos que es un tema que nos proponemos y que queremos cambiar, que nos parece tremendamente importante, porque sobre todo las empresas socias de acción en su mayoría son empresas grandes, y el efecto palanca que tienen sobre su cadena de valor, en especial en momentos de crisis donde las pymes están luchando y donde también hay mucho emprendimiento incipiente que tiene características más sustentables, es un rol fundamental, así que ese es un porcentaje que yo creo que hay que aumentar urgentemente, y en ese sentido la retroalimentación, ojalá se pueda trabajar con las áreas de compra en ese aspecto. Sigamos. Bueno, el tema que ha sido una constante en el programa de aprovisionamiento responsable es tratar de acortar los plazos de pago. Es un tema donde también se ha hecho incidencia, donde ahora hay una ley de pago a 30 días por lo menos para PYME, y ahí también ven una alta diversidad. El mínimo de días, muy destacado para los pagos, son 2 días, el máximo son 60, eso ya sería una cifra bien preocupante, justamente también en el contexto que les mencioné antes, de que muchas veces para las pymes es una diferencia de vida o muerte, si les pagan en 15 días o si les pagan en 60 días, entonces ahí hay muy buenas prácticas, sobre todo recogidas en el aprovisionamiento responsable a compartir. Vamos al próximo, Miguel. Bueno, cambio climático, ya les había mencionado antes, es uno de los temas que nos mueve mucho. Somos parte de una alianza Unidos por la Acción Climática, y realmente nos parece clave llegar a promover e incentivar todas las empresas, sin excepción, incluyendo Acción Empresas, que ya lo estamos haciendo, a medir su huella de carbono. Esa huella de carbono tiene un alcance 1, que es el más directo, que tiene que ver con la generación propia de energía en algunas empresas, hasta el alcance 3, que tiene que ver más con viajes de colaboradores,
y sabemos que hay pioneros en esta temática que lo vienen midiendo hace mucho tiempo, que tienen metodologías muy sofisticadas, que tienen metas muy ambiciosas también de reducir y de gestionar esta huella, pero creemos que lo que no se mide no se gestiona. Entonces lo básico, ojalá para cualquier empresa que esté comprometido con la sostenibilidad, sería por lo menos tener una medición de esa huella. Sigamos al próximo. Y en ese sentido también preguntamos por las metas, el plan para alcanzar la carbono neutralidad. Eso todavía es un aspecto más ambicioso, claramente, pero también es cuando uno mira a futuro, cuando uno mira la política también ambiental de Chile, como también esos esfuerzos que se hacen a nivel privado y público de posicionarnos como un pionero en energías renovables y de ser un país carbono neutral para el 2050, es una estrategia con visión de futuro. Entonces estamos convencidos que esa cifra va a subir en los próximos años y que es parte de una estrategia como de largo plazo, medir, gestionar estos indicadores y llegar a la carbono neutralidad, incluyendo por supuesto también estrategias, planes y metas de electromovilidad, porque sabemos que en muchas empresas la huella más grande está asociada a eso, a los transportes y al sistema logístico justamente. Sigamos al próximo. Y ahora llegamos a lo que es la última subdimensión que queríamos como compartirle, que lo hemos trabajado extensamente en APL, cero residuos a eliminación, y donde preguntamos cuántas y qué porcentaje de las empresas tienen un compromiso explícito y públicamente disponible a alcanzar cero residuos a eliminación. Ahí el APL nos ayudó mucho a avanzar, son 38% de las empresas. Ojalá ese porcentaje vaya aumentando, pero más que el compromiso público aún importa disminuir la efectiva generación de residuos sólidos y por ende reducir la cantidad enviada a relleno sanitario, porque si los residuos finalmente se pueden reciclar, no se transforman en basura, son un insumo para el mercado, pero eso implica muchas veces no solamente cambiar procedimientos, sino también hacer unas inversiones iniciales que permiten después o reducir o mitigar o reusar los residuos que se generan en el primer momento. Sigamos al próximo, por favor. Y por último, y ahí nos llamó muy positivamente la atención el resultado, la pregunta es si han rediseñado procesos o materiales para incluir elementos de circularidad en el ciclo de vida de ciertos productos. Ahí quizá la gran respuesta que nos alegra mucho, del 86%, tiene que ver con ciertos productos. En realidad, quizá la ambición que tenemos como red de empresas comprometidas con la sostenibilidad es aplicarlo a cada vez más productos, hacer realmente análisis de ciclo de vida y ver también las oportunidades de circularidad, de reuso, de reutilización, de reciclaje que hay en todo el proceso, porque creo que ahí hay un claro gana-gana, hay una oportunidad también para las empresas de reducir costos en el mediano y largo plazo. Entonces es algo que recomendamos, que vamos a apoyar también con talleres, hemos trabajado conjunto con Corfo en esos temas y estamos levantando también desafíos que queremos trabajar colectivamente entre varias empresas. Vamos al próximo, Miguel. Y ese es el último slide que en realidad les queríamos compartir. Lo que les acabo de presentar junto a Miguel han sido los resultados del cuestionario del DSE general. No vamos a entrar en los detalles de los cuestionarios específicos, tal como les comentaba al principio, pero sí en forma muy agregada les quería compartir algunas cifras de las 74 empresas que en total contestaron. Unas 48 contestaron personas y trabajo, que es una cifra bien alta y que también habla del tema, de la importancia del tema que tiene transversalmente el tema personas y trabajo y ética y gobernanza, mientras que solamente 7 contestaron alimentación sostenible, y justamente incluimos ese aspecto porque es una línea importante en el World Business Council y queríamos ver si había interés, si había como si era un tema prioritario para muchas empresas, y creemos que va a ser un tema más importante, pero todavía no hay tanto interés y creemos
creo que es muy dependiente también cuando uno mira las respuestas del rubro. Para algunos rubros es clave, para otros obviamente es un tema como más lateral, pero también se relaciona mucho con la presentación que hizo Héctor antes y que dice que el estilo de vida sana y la alimentación sana es un tema que está ganando como tendencia también cada vez más importancia. Y en ese sentido, los resultados agregados que se lograron en cada uno de esos cuestionarios específicos y voluntarios reflejan también los promedios que hemos visto en el mismo DSE general, donde hay un promedio, un puntaje alto en temas de ética, gobernanza, personas y trabajo, y también en ciudades y territorios sostenibles, lo que nos tiene muy feliz porque estamos a puertas de lanzar ese programa. Y en economía y circular vemos de nuevo los puntajes más bajos, que tiene que ver con que hay un grupo pionero con un muy alto desempeño, pero también hay un gran grupo que está recién metiéndose en esas temáticas. Con eso cierro la presentación, agradezco nuevamente como su atención, los invito también a hacernos preguntas, ojalá no específicas sobre el desempeño de su empresa, eso lo podemos aclarar en instancias más uno a uno, sino si hay preguntas sobre metodología, también sobre el estudio que nos presentó Héctor, y bueno, agradecerles a todos la atención y agradecerles el estar hoy día acá también y conocer esos resultados que ojalá ya sean un primer insumo para su gestión de la sostenibilidad en las empresas.